Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más, volviendo a nuestra serie Perspectivas. Hoy vamos a continuar en la sesión 2 y yo le voy a pedir que busque en su Biblia el Salmo 73. Salmo 73. Y vamos a leer solamente dos versículos para orar y comenzar. Salmo 73. Verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco, dice, resbalaron mis pasos. Ahora yo quiero que usted escuche esta otra versión. Dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero escuche el verso 2, dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Por muy poco caigo. Por eso esta sesión de esta noche, en esta ocasión, se llama Perdiendo el equilibrio. Perdiendo el equilibrio es como se llama esta predicación. Vamos a orar, por favor, acompáñeme. Padre, gracias te doy por tu misericordia, gracias te doy por tu amor. Señor, bendice a cada una de las personas que estén conectando con esta transmisión a la hora que lo estén haciendo, donde quiera que se encuentren. Dios, que tú bendigas y que a través de esta palabra nos puedas ayudar a recordar que, Señor, tú eres quien tiene la mejor perspectiva, que el criterio que debemos de usar para tomar decisiones debe de ser el tuyo, Señor. Guíanos, Dios, enséñanos, consuélanos, anímanos, Señor, a través de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perdiendo el equilibrio. Casi pierdo el equilibrio, casi me resbalo. Casi caigo, dice el salmista. Lo que vimos la semana pasada fue cómo la manera como interpretamos la realidad es la forma en la que vivimos. Todos tenemos un criterio para tomar decisiones. Esto lo hablamos la semana pasada. Todo el mundo tiene una manera de interpretar la realidad. Todo el mundo tiene una manera de ver las cosas, y de acuerdo a cómo interpretamos esas realidades, si reímos, lloramos, nos preocupamos, pero sobre todo tomamos decisiones. La manera en general como vivimos es de acuerdo a cómo interpretamos lo que nos está pasando. Entonces, si esta interpretación es incorrecta, entonces todo lo demás que hagamos, pensemos y digamos, pues va a estar viciado o contaminado por una interpretación correcta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No sé si alguna vez ha visto adolescentes desmayarse cuando están frente a su ídolo musical. No sé si ha visto estos videos, estas escenas donde las señoritas adolescentes están histéricas porque están tan cerca de su artista favorito, y algunas de ellas hasta se desmayan, lloran, tiemblan. Pues es claro que no están interpretando bien la realidad en la que se encuentran. Digo, para nosotros desde acá podemos decir, creo que es una exageración el tamaño de admiración que tiene, ¿no? Y estoy seguro que esas mismas señoritas, cuando crezcan y vean ese video, pues van a darse cuenta de qué mal interpretaban la realidad que les rodeaba. Pero como mencionamos la semana pasada, todos tenemos un máximo, ¿no? El traficante de drogas, el fanático del deporte, el fanático de la religión, será lo máximo que dé de acuerdo a ese criterio, de acuerdo a esa subcultura. El estar en medio de ese famoso deportista
todos estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que creemos que es lo mejor y que es lo máximo. Y alguien desde afuera que no comparte ese criterio, podemos decir, no es para tanto. ¿O qué le pasa? Porque no entendemos su manera de ver las cosas. Pero solamente hay una realidad. Solamente Dios ve la realidad completa. Solo Dios ve exactamente, sin distorsiones, lo que está sucediendo. Él es el que tiene la mejor perspectiva. Esto lo hablamos la semana pasada. Y por eso tenemos que acudir a Él en cada momento, en cada situación. Constantemente tenemos que estar yendo a adorar a Dios porque Él conoce la mejor perspectiva y por lo tanto Él sabe lo que es mejor para nosotros en cada momento. La pregunta es, ¿hay alguien que en serio le interese la perspectiva de Dios? ¿Hay alguien que en serio quiera saber qué es lo que Dios piensa de acuerdo a las decisiones que estoy tomando? No estoy diciendo que no conozcamos la Biblia, no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, sino hay alguien que de verdad quiere someterse a la voluntad de Dios en cuanto a eso que tanto nos interesa, a eso que nos está quitando el sueño. ¿Estamos dispuestos a sujetarnos a lo que Dios tiene que decir o simplemente no tomamos a Dios no lo tomamos en cuenta para eso porque nosotros ya tenemos claro lo que queremos hacer? Y es fácil perderse en el ruido por los afanes, el entretenimiento y la adversidad que puede estar a nuestro alrededor. Es fácil que nos dejemos llevar por lo que otros piensan. Es fácil que nos dejemos llevar por lo que sentimos, porque es muy doloroso, porque parece que a nadie le importa. Es fácil que nos dejemos llevar porque a lo mejor es muy divertido y nos hace sentir muy bien o sentimos cierto placer haciendo eso. Pero, ¿qué es lo que opina Dios o qué es lo que Dios tiene que decir de la manera en que vivimos? Podemos perder el equilibrio. Podemos perder la perspectiva correcta y tomar decisiones equivocadas que nos dañan y que también van a dañar a otros. Y también a los cristianos les sucede. No hay tal cosa que porque yo conozco la Biblia, entonces yo no me equivoco. No hay tal cosa como que porque yo oro, entonces mis decisiones siempre son las correctas. No hay tal cosa que porque yo tengo muchos años en la iglesia, entonces todo lo que yo diga está bien. No hay tal cosa. El único que tiene la sabiduría, la perspectiva correcta y jamás se equivoca es nuestro Dios. Otra de las cosas que mencionamos la semana pasada y que yo tengo que estar haciendo énfasis en toda esta serie es que sin adoración no hay transformación. Sin adoración no hay transformación. Y vimos Romanos capítulo 12 que dice el verso 1, por tanto os ruego hermanos por las misericordias de Dios que ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, esta es la verdadera manera de adorarle. No te amoldes, no te conformes a este mundo, sino permite que Él renueve tu entendimiento, tu manera de pensar, para que sepas cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mire todo lo que implica venir delante de Dios y entregarnos, venir delante de Dios y adorarle, venir delante de Dios y decirle: Señor, toma todo de mí, mis criterios, mis prejuicios, mis deseos, mis ambiciones, como yo creo que tienen que ser las cosas. Dios, yo te lo entrego. Y Señor, yo quiero que tú me llenes de ti y quiero tomar decisiones de acuerdo a ti. Escuche lo que tengo que decir con respecto a esto. Necesitamos no solamente orar, necesitamos adorar. Necesitamos no solamente cantar cantos cristianos, necesitamos adorar.
necesitamos no solamente predicar correctamente la palabra de Dios, necesitamos adorar. Gente puede orar, pero no necesariamente está adorando al Señor. No necesariamente está rindiéndose a Dios, pero sí está orando. Gente puede cantar y cantar de manera muy hermosa alabanzas a Dios, pero no necesariamente está adorando al Señor ni sometiéndose a que Dios transforme su manera de pensar. Gente puede predicar excelente la palabra de Dios, pero eso no significa que esa misma persona esté adorando a Dios. Y si no lo estamos haciendo, puedo seguir aferrado a mis ambiciones, puedo practicar disciplinas espirituales como el orar o como el ayunar, pero en realidad no estoy rindiendo mi corazón a Dios. Y entonces lo peligroso es que me convenzo a mí mismo de que estoy en la voluntad de Dios cuando en verdad no estoy rindiéndome a lo que Dios tiene que decir. Y hay ejemplos en la Biblia de gente que hace estas cosas. Usted rápidamente o tranquilamente después puede leer Mateo capítulo 6 y vea cómo la gente puede orar, ayunar y no necesariamente está agradando a Dios ni está rindiendo su vida al Señor. Cuidado con resbalarse, cuidado con perder el equilibrio porque usted está en una gran desilusión. ¿Por qué está en una gran desilusión? Porque usted tenía grandes expectativas y esas grandes expectativas no estaban en el Señor, sino estaban en aquello que usted quería que sucediera. Y entonces es una gran desilusión cuando los hijos no son lo que usted quería que fueran, cuando el trabajo no es lo que usted pensaba que iba a ser, o la esposa o el esposo, cuando las cosas no son como nosotros deseamos. Puede venir la ira, puede venir el llanto, puede venir el desánimo, porque como nunca rendimos en serio nuestra manera de pensar, estamos convencidos de que Dios tenía que hacerlo como nosotros pensábamos, que la gente se iba a alinear a lo que nosotros pedimos. Y entonces casi podemos resbalar o estamos a punto de resbalar por esa manera de pensar. Volvamos al Salmo 73 y vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que le estaba pasando al salmista que casi resbala. Dice Salmo 73, 1: Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Esta es una declaración de fe de que a pesar de lo que sienta, dice el salmista, yo sé que Dios es bueno con los que le buscan de todo corazón. Yo sé que Dios es bueno con aquellos a los cuales Él ha transformado su corazón. Y entonces sí, continúa el verso 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos resbalaran. ¿Y cuál es la razón? Verso 3: y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. ¿Quiénes? Esos que no se acongojan ante la muerte. Estos están llenos de vigor, no se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. Dice el salmista, tuve envidia de estos que no se preocupan, o al parecer no parece preocuparse lo que les sucede, porque les va muy bien. Verso 6: la soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan siempre, satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería. El verso 10: por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Dice el salmista, casi pierdo el equilibrio, mis pies se resbalaban.
¿Cuál es la razón de que él estaba perdiendo la perspectiva? Porque puso la mirada en estos malvados que prosperan, que no solamente hacen lo malo, sino que con soberbia lo hacen, que no solamente planean, sino que prosperan estos planes malvados. El salmista voltea a verlos y dice: ¿cómo puede ser? Y empieza una serie de pensamientos que comienzan a atormentarlo, porque esas personas les va bien sin tomar en cuenta a Dios. Es más, hasta se burlan de las cosas de Dios, y usted los puede ver. Hay mucha gente que es muy prospera en sus caminos, es famosa o es poderosa, y aún es documentado cómo hacen cosas perversas que dañan a mucha gente, y todavía más se burlan o lo hacen con altanería, con soberbia. Cuando uno pone la mirada en esas cosas, en las noticias, en lo que sucede al mundo entero, pues no es tan difícil desanimarse, no es tan difícil decir qué es lo que está pasando, qué injusta es la vida. Y es lo que está haciendo este hombre en este salmo. La vida es injusta, es lo que está queriendo decir. Y eso es lo que lo atormenta. Alguien gritonea, alguien pierde el equilibrio y empieza a decir cosas que si hubiera estado con la cabeza fría no lo hubiera dicho jamás. Perdemos el equilibrio y decimos cosas que no debimos de haber dicho. Perdemos el equilibrio y tomamos decisiones que no debimos de haber tomado. Perdemos el equilibrio, la perspectiva correcta de Dios, incluso lo que ya sabemos que dice la Biblia, pero como las circunstancias y lo que estamos viendo alrededor no me gustan y me están atormentando, entonces digo, hago, actúo de una manera que no honra a Dios. Podemos perder el equilibrio, hermano. O quizás lo hemos perdido ya. Y estamos tomando decisiones basadas en nuestro criterio contaminado por este mundo. O estamos tomando decisiones porque estamos diciendo, pues por mucho tiempo he hecho las cosas bien y no me va bien. Y otros ni toman en cuenta a Dios y parece que les va bien, pues ¿qué más da? Cuidado con resbalar. Las cosas pueden ser difíciles. Gente puede lamentar su existencia por una gran desilusión, porque le rompieron el corazón quizás. Necesita volver al Señor porque está con el equilibrio equivocado, está con el criterio equivocado. El salmista tiene un argumento. Los malos parecen prosperar y disfrutan su maldad sin problemas. Me parece un argumento humanamente válido. Oye, los malos prosperan y no toman en cuenta a Dios. Pero mira el verso 10, otra vez. Y así el pueblo de Dios está desanimado y confuso, bebiéndose sus propias palabras, dice esta versión. Otra versión dice: entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Pues al meditar y darle vueltas a la situación, a la injusticia, sin acudir a Dios, terminamos envenenándonos a nosotros mismos. Empezamos con cierto argumento que tiene cierto sentido. Tenemos un razonamiento que claramente decimos es válido, pero no vamos a Dios, ni le adoramos, ni entregamos nuestro corazón. Simplemente usted y yo decimos: tengo la razón, esto es injusto. Y le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas, y luego terminamos desanimados y confundidos. Desánimo y confusión es lo que produce estar meditando en esto, es lo que está diciendo la Biblia. Hoy Internet tiene ciertos algoritmos que
nos llenan más de lo que nosotros queremos. Si usted ve cierta información, entonces le van a mandar más anuncios y le van a mandar más páginas que usted observe que realmente son sus intereses. Lo que usted ha buscado de compras, le van a aparecer muchas más opciones. El medio noticioso que usted consultó, le van a aparecer más información de ese medio o de esa página. De tal manera que nos alimentan de aquellas cosas que son nuestros gustos. Está todo programado para darnos información de aquello que aparentemente nos gusta. Hay todo un rastreo de lo que hemos hecho clic. De tal manera que eso nos infla más de aquello que nosotros ya sabíamos o queríamos o buscábamos o nos gustaba. Y nuestro criterio está muy sesgado. Y si no buscamos otro tipo de información, solamente vemos los mismos, entonces eso está muy inflado en nuestra cabeza. Si nosotros no rendimos nuestro criterio a Dios y no vamos delante de Él, entonces estos pensamientos que hemos estado cavilando en la noche al dormir, al levantarnos en la mañana, al mediodía, y estamos pensando en lo injusto que fue, en la situación tan terrible que estoy viviendo, y esto sigue y sigue y sigue, ¿y en qué termina? En desánimo y confusión. ¿Para qué? ¿Para qué guardarme en integridad? ¿Para qué seguir? Ya no vale la pena, no tiene caso, ya le di vueltas. No hay forma. Pero ¿qué tiene que decir Dios a esto? Es fácil identificarse con el argumento que está diciendo el Salmo 73. Las circunstancias nos pueden golpear y hacernos perder el equilibrio, abrumarnos y oprimirnos de tal manera que terminamos confundidos. Tal vez no se desanime, pero su perspectiva está confundida y por lo tanto sus acciones no parten de un buen criterio. Así es. Y mientras no rindamos nuestro corazón delante de Dios, solamente vamos a alimentar nuestro prejuicio y vamos a alimentar nuestro pensamiento que está basado en un criterio equivocado, y vamos a terminar accionando, haciendo cosas y diciendo cosas que no estaban bien. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y decimos cosas como: ¿acaso no tengo la razón? ¿Cierto? Decimos cosas como: ¿cómo te sentirías tú en mi lugar? A ver, escúchame. ¿Cómo te sentirías tú en mi lugar? Y otra vez, humanamente incluso le puedo dar la razón. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Por qué estamos llorando el día de hoy? ¿O por qué estamos tan preocupados el día de hoy? ¿Qué tiene que decir Dios a mi deseo o a mi tristeza? Lo que importa es la perspectiva de Dios, no la nuestra, porque la nuestra puede estar mal. Volvamos una vez más al Salmo 73 y vamos a leer el verso 11. Mire cómo dice. El salmista está diciendo: la gente ve esta desigualdad, ve esta injusticia y se traga estas palabras y termina desanimado y confundido. Verso 11. Y luego la gente dice: ¿y qué sabe Dios? La gente pregunta: ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Acaso a Dios le interesa siquiera lo que estoy sintiendo? ¿Acaso Dios puede saber el dolor que yo tengo? Verso 12, miren, esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Sigue el salmista dándole vueltas a esto. Verso 13, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿Sirve de algo que sea íntegro?
En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor esta situación. ¿De qué sirve mantenerse en integridad? ¿De qué sirve tratar de guardarse y guardar la palabra de Dios y los mandamientos si hay gente que ni teme a Dios ni le busca y parece que le va de maravilla? ¿Qué sigue después de un razonamiento así, hermano? ¿Qué sigue después de llegar a semejante conclusión? Lo que sigue es una caída. Está a punto de resbalar. Acaba de llegar el salmista a la orilla del precipicio con este pensamiento. Hemos dejado que ese pensamiento que nos consume nos lleve hasta el precipicio. Hemos dejado que esa tristeza, depresión, amargura, yo no sé qué sea, hermano. Eso con lo que nos hemos estado alimentando el último día o quizás toda la semana o quizás ya llevamos meses con esto, nos está llevando al borde del precipicio. ¿Qué decisión vamos a tomar a continuación? Llega un momento en que el hombre dice, ¿y acaso Dios se va a preocupar por esto? Yo quiero decirle que Jesús tenía buenas razones para no ir a la cruz. Si hay alguien que podía haber dicho, no es justo que yo vaya a la cruz, era él. La traición que él tuvo, la traición que fue en su contra, no era justo. La manera como lo arrestaron, la manera como lo traicionaron, de ninguna manera era justo. Y todo fue por mi culpa y por su culpa. Todo fue por mi culpa y por tu culpa que Jesús fue a la cruz. Él no merecía ir allá a recibir un castigo porque él no pecó. Él bien pudo haber dicho, esto no es justo y yo no tengo por qué soportar esto. Pero Jesús lo hizo sabiendo el fruto que habría. ¿De qué sirve ser íntegro?, dice el salmista. ¿Ha perdido usted alguna vez el equilibrio? Con pensamientos fuera de control, donde la caída es inminente, ya es lo que sigue, es una caída porque ya le perdió sentido a vivir por fe. Desde su perspectiva usted está en lo correcto. Pero desde la perspectiva de Dios las cosas pueden ser muy diferentes. No es lo mismo ver las cosas a ras de piso, no es lo mismo ver las cosas desde aquí abajo a ver las cosas desde las alturas donde está el Señor. ¿Alguna vez su perspectiva estuvo equivocada? Y por lo tanto su manera de actuar también estuvo equivocado y después se dio cuenta y dijo, carambas, qué errado estaba. ¿Está usted cansado y juega con la idea de dejar de ser íntegro? ¿Está usted desanimado y está jugando en su mente con la idea de hacer cosas que nunca se había prestado a hacer antes? Tenga cuidado y mejor venga al Señor y escuche lo que Él tiene que decir. Salmo 73:15. Dice el salmista, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, si yo hubiera continuado por ese camino, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil tratar de entender la injusticia de la vida, ¿no? Entonces, verso 17, entré en su santuario. Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Es un desgaste tratar de entender. Es un desgaste tratar de entender todo lo que nos pasa y eso no nos lleva a nada. Va a haber muchas cosas que simplemente no podemos entender, al menos no ahora, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Dice el salmista, sería un traidor si hablara como ellos. Sería un traidor si siguiera por ese camino. Sería un traidor
porque dañaría a tu pueblo con un terrible mal testimonio, echando por tierra todo aquello que alguna vez enseñé o prediqué. Sería un traidor de acuerdo a la causa de Cristo. Sería un traidor por todo lo que Dios ha hecho en mí, como para tirarlo todo a la basura por un pensamiento, por algo que no puedo entender. ¿Y por qué no puedo entender? Porque desde mi perspectiva limitada, pequeña, no puedo comprenderlo todo, pero sí puedo ir delante de Dios y descansar en Él. Hay muchas cosas en la Biblia que si nos ponemos en los zapatos de aquellos hombres y mujeres escritos en la Biblia, sería muy difícil comprenderlo. El nacimiento de Isaac, por ejemplo. Sara siendo una anciana. ¿Cómo poder ver o cómo poder pensar que iba a nacer un bebé con la edad que tenía Sara? Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, todo es posible. Va a venir un bebé y será a través de Sara. Tanto fue esta perspectiva tan lejana a la mente de Sara que cuando escucha esto se ríe y por lo tanto le pone a su hijo risa. Por cómo Dios dijo: a esta edad tú vas a tener un bebé. ¿O qué tal la idea de Dios de llevar al pueblo hacia el Mar Rojo y en ese momento abrirlo al cuarto para la hora cuando los egipcios estaban muy cerca? Dios tenía un plan. ¿A quién se le hubiese ocurrido? Y así podríamos hablar de las murallas de Jericó y de otras tantas cosas que están en la Biblia, que si usted se pone los zapatos de aquellos hombres, jamás a nadie se le hubiera ocurrido que desde la perspectiva de Dios eso era lo que tenía que suceder. Pero sobre todo, la crucifixión de Cristo. Los discípulos no lo entendieron, incluso cuando Jesús se los dijo: es necesario que yo muera, resucitaré al tercer día. Los discípulos no lo entendieron sino hasta que después que sucedió. Así que, querido hermano, quererlo entender todo no tiene sentido. Es una carga pesada. Pero nuestra responsabilidad, o lo que usted y yo tenemos que hacer, es ir delante de Dios y rendirnos y permitir que Dios cambie nuestra perspectiva. Incluso yo creo que podemos orarlo y debemos de orarlo: Señor, quiero ver las cosas como tú las ves, quiero amar como tú amas, quiero perdonar como tú perdonas, quiero seguir adelante a pesar de lo que siento como tú lo harías. Eso es adorar al Señor. Mira el Salmo 73, verso 17 una vez más. Dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Antes de entrar en la presencia de Dios era un mar de confusión, era un mar de desánimo en mi mente, en mi corazón. Pero cuando entré en la presencia de Dios, dice la Reina Valera 60, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de los malvados. Hasta que entré en el santuario, hasta que vengo a la presencia de Dios. Escuche, recuerde lo que dijimos hace un momento. No es lo mismo orar y adorar. Usted y yo podemos orar sin un sentido de adoración. Necesitamos adorar para ser transformados. Necesitamos entrar en el santuario, rendirnos completamente. Dice: pude comprender. En la adoración Dios lo transformó. ¿Dios le explicó todo? No le explicó todo, pero pudo saber que Dios estaba con él y pudo saber que al final los malos van a ir a un juicio terrible, mientras que los que honran a Dios, más el justo por la fe, vivirá. Al entrar en la presencia de Dios y adorar, como dice Romanos 12, 1 y 2, ¿se acaba la injusticia? Es que cuando adoramos a Dios, ¿se acaban nuestros problemas y recupero lo que he perdido? No, los problemas siguen, la injusticia sigue, la situación terrible a nuestro alrededor sigue. Pero lo que sucede cuando usted y yo adoramos en verdad
es que Dios me da su perspectiva y entonces Dios me da la capacidad para enfrentar la adversidad. No lo puedo entender todo, pero de alguna manera sé que Dios está conmigo. La palabra de Dios es vida en mi interior. El Espíritu Santo me muestra que el Señor tiene control de todas las cosas. Y entonces sigo adelante a pesar de todas las perspectivas que hay a nuestro alrededor. Incluso a pesar de las emociones o sentimientos que luchan en mi interior. Ahora tengo la capacidad para avanzar. Y es aquí cuando el hombre o la mujer de Dios hace cosas que el mundo no puede entender. Es aquí cuando tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aquí donde gente toma decisiones que cualquiera que lo ve dice, ¡qué locura! ¡Qué tontería! Pero aquel que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquel que tiene esta comunión con Dios se mantiene como viendo al invisible. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible ver lo invisible? No te lo puedo explicar. Tú tienes que adorar a Dios y aferrarte a Él, y entonces entenderás estas frases maravillosas de las que habla la Biblia. Eso es lo que sucede en la adoración cuando entramos en el santuario. Mire el ejemplo de Jesús yendo a la cruz. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, yo sé que usted conoce este versículo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué fácil se lee, qué rápido se lee. Mire esta otra versión: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de él viene nuestra fe y él es el que la perfecciona. ¿Quién perfecciona la fe? Él perfecciona la fe. Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, por el gozo que le esperaba. ¿Cuál gozo? Es que la cruz es buena, agradable y perfecta. ¿La cruz era buena? ¿La cruz era agradable? De ninguna manera. La cruz no era buena ni agradable, era un lugar terrible, era una vergüenza terrible, era una muerte perversa, era una muerte espantosa. La cruz no era agradable y no era buena. Pero cuando Jesús fue al Padre y le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando Jesús buscó el criterio del Padre, lo que tú desees, oh Padre, y cuando Dios le dijo a Jesús que esa era su voluntad, entonces su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Cuando Jesús fue a la cruz, él, por el gozo que le esperaba, por el fruto que traería su muerte y su resurrección, él fue a la cruz. Pero de entrada, la cruz no era agradable. Como de entrada la situación que a lo mejor tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, no es agradable. Pero si es la voluntad de Dios, Dios se glorificará por el gozo que te espera, por la alegría que Dios traerá, por el fruto que el Señor va a traer, aun cuando hoy no lo entiendes. Busca la perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva no tiene sentido. Desde nuestra perspectiva es doloroso. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que perdonar otra vez esta situación? ¿Por qué tengo que avanzar cuando nadie quiere hacerlo? ¿Por qué tengo que ir en medio de esta gente que no quiere escucharlo? Porque es la voluntad de Dios. Y el resultado que tú haces en obediencia a Dios por fe será de bendición, aunque hoy no lo entiendas. Hay recompensa eterna por seguir a Cristo. Yo sé que usted conoce esa historia de Mateo capítulo 16. Allá Jesús está hablando de
¿quiénes dice la gente que soy? Allá en Mateo 16 Jesús habla de una trampa peligrosa. Le pregunta a los discípulos: muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes, quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, le dice Cristo, por cuanto tienes la perspectiva, por cuanto tienes el criterio del Padre. Bienaventurado eres porque puedes ver con los ojos espirituales la realidad, porque el Padre te lo muestra. ¿Sabe esa historia, no? Y más adelante, ahí mismo en Mateo capítulo 16, Jesús empieza a hablar de que tiene que padecer en manos de los ancianos, de los líderes judíos, ser muerto y resucitar. Y entonces Pedro lo toma y le dice: Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice claramente: tú me estás siendo un estorbo. Dice esta versión en Mateo capítulo 16, verso 23: tú representas una trampa peligrosa para mí, porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Cuando Pedro habló por revelación del Padre, Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque estás hablando de acuerdo a la perspectiva de Dios. Pero cuando Pedro empieza a decirle: no, que esto no te suceda, que no sufras, que no te duela, Jesús le dice: eres una trampa peligrosa para mí, porque estás viendo las cosas como el hombre lo ve y no como Dios lo ve. Podemos ser una trampa para otros al actuar con nuestro criterio contaminado por este mundo. Aun cuando nosotros en nuestras buenas intenciones pensamos que estamos haciéndole un bien, podemos ser una trampa peligrosa por dar consejos y tomar decisiones de acuerdo al criterio del mundo. Que no te suceda, que no te duela, que no sufras. Véngate, haz esto, haz lo otro, no te dejes. ¿Qué dice Dios? Bueno, no sé qué diga Dios, pero no permitas que eso te pase. Jesús dice: esto es una trampa peligrosa cuando actuamos y hablamos conforme a este mundo. Y mire que es Pedro, un discípulo de Jesús. Cuando dejamos que el mundo contamine nuestra mente, este es el consejo que damos. Cuando dejamos que el mundo contamine nuestra mente, de esa manera es como actuamos. Salmo 73, 18, me acerco al final. En verdad, dice el salmista, en verdad tú pones a esta gente en un camino resbaladizo, a estos perversos, y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Verso 19, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó por la noche. Qué manera de ver las cosas. Una vez que este hombre entró en la presencia de Dios, recuerde, tenía estos pensamientos acerca de los perversos que prosperan. Pero cuando entró delante de Dios, pudo entender cuál va a ser el fin de ellos. Y dice: serán a final de cuentas como una pesadilla. Yo sé que usted ha tenido un mal sueño, ¿no? Alguna vez, una pesadilla. Que mientras usted estaba en esa pesadilla, era tan real. Por favor, yo estoy seguro que no soy el único que le ha pasado. Que era tan real el sueño que usted se despierta y usted dice: ay, qué bueno que era un sueño. Ay, qué alivio. Y durante el día usted ya se le olvidó. Ya no importa ni lo que soñó. Mientras estaba en el sueño, estaba sufriendo, estaba ahí con una persecución o no sé qué estuviese soñando. Pero una vez que usted se despierta dice: ay, qué terrible sueño, pero qué bueno que era un sueño. Y ya después se le olvida, ¿cierto? Pues esto es lo que dice el Salmo. Cuando entramos a la presencia de Dios, comprendemos que este mundo, su maldad y todas las cosas que nos rodean, un día van a ser como una pesadilla nada más. Y quedarán atrás y ya no importarán más.
Nada tenemos que envidiar a esta gente malvada. Su fin será terrible. Parecía tan real, pero ya pasó y ya no importan más. Todo será como un mal sueño. Todo esto el hombre de Dios lo pudo entender cuando fue a la presencia del Señor. Mientras no iba a la presencia de Dios, iba a la orilla del precipicio. La Biblia habla historias como la de Segunda de Reyes. Eliseo y su siervo están rodeados de enemigos y el siervo de Eliseo le dice: mi señor, ¿qué vamos a hacer? Son demasiados enemigos. Y Eliseo le dice: no tengas miedo. Son más los que están a nuestro favor que los que están en contra. Pero de alguna manera Eliseo ve como que a este hombre eso no le consuela. Y entonces Eliseo dice: Señor, abre los ojos de este muchacho para que pueda ver. Y cuando Dios permite que este hombre pueda ver alrededor, ve a gente, guerreros como de fuego, y ese joven siervo de Eliseo está asombrado. Eliseo está tranquilo porque él está viendo las cosas como Dios las ve. El siervo de Eliseo está todo preocupado porque ve las cosas como el hombre lo ve. Usted lo puede ver después en 2 de Reyes capítulo 6, claramente esto que yo le estoy contando. Pero para terminar nuestro salmo, Salmo 73, verso 21. Dice el verso 21: entonces me di cuenta de lo amargado, escuche esto, me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que estaba pensando. Verso 22, vi lo necio e ignorante que era delante de ti, oh Dios, debí parecerte como una bestia. Verso 23, pero yo siempre estoy contigo, pues tú sostienes mi mano derecha. Seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en la gloria. Ha cambiado su perspectiva. Se dio cuenta de que era un necio, se dio cuenta de que se estaba dejando llevar y que la amargura lo estaba llenando. Verso 25, maravilloso, dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti, oh Dios? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, dice, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Esto es impresionante, hermanos. Cómo dio vuelta a su vida. Cómo cambió su perspectiva. Las cosas seguían mal. Las cosas estaban terribles. Pero Dios le mostró y dice: entonces me di cuenta. Mientras no iba delante de ti, todo era una carga pesada de desaliento, oh Señor. Era un mar de impotencia, era un mar de confusión y de desánimo. Querido hermano, en un mar de impotencia, la fe es la barca que nos lleva a buen puerto. Pero mientras usted no vaya a Dios y no se aferre a Él en fe y le adore, entonces usted se ahoga en ese mar de impotencia. Escúcheme. Va a estar usted en algún momento en un mar de impotencia, si no es que lo está el día de hoy. Pero hay una manera de llegar a buen puerto, que es a través de la fe, puestos los ojos en Jesús. Pero si usted no adora a Dios en verdad, usted se estará ahogando en ese mar. Dios nos envuelve y nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Gracias a Dios que nos da lo que necesitamos. Ya sea que necesitemos paz o que necesitemos consuelo, ya sea que necesitemos dirección, esperanza, valentía o simplemente la paciencia para perseverar, Dios nos lo da en adoración. Cuando vamos delante de Dios en adoración, entendemos que si Dios nos hace esperar, Él nos va a sostener. Si nos envía, Él nos sustentará. Y si acaba nuestro tiempo aquí en esta tierra, Dios nos lo va a extender por la eternidad. Dios nos va a dar la victoria.
El Salmo 73 tiene un final muy alentador. Lo acabamos de leer ya, pero a mí me gusta tanto. Dice, seguirás guiando mi vida con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, oh Dios? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Concluimos, hermano. Podemos leer esto y cantar el Salmo 73. Pero en realidad es una obra espiritual la que produce el cambio. Leer el Salmo 73 y cantarlo, pues no necesariamente produce ningún cambio. Pero cuando usted se rinde y adora y permite que Dios cambie su mente, que su espíritu toque su vida, entonces las cosas verdaderamente van a cambiar. No pasamos por alto la adversidad, pero sabemos que no es nuestro esfuerzo y que no es por nuestro conocimiento, sino que es Dios el que produce vida. Los problemas no acaban, el mundo seductor va a continuar, pero ahora son nada comparados con la recompensa que Dios tiene para nosotros. La adversidad va a seguir, hermanos, no la ignoramos, pero después de adorar, rindiendo nuestra perspectiva, tendremos la capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Verso 27 y 28, y con eso terminamos. Mire cómo dice esta versión, verso 27. Pero a quienes rehúsan adorar a Dios, pero quienes rehúsan adorar a Dios perecerán, porque Él destruye a los que sirven a otros dioses. Si tú rehúsas adorar a Dios, si tú aun cuando entiendes la palabra rehúsas rendir tu vida y adorarle, lo que sigue es una caída horrible. Verso 28. En cuanto a mí, me acerco a Él lo más que puedo. He elegido al Dios soberano como mi refugio y a todos contaré las maravillas de lo que Él hace en mi vida. He elegido a Dios como mi refugio. El fin de los expertos en alcanzar sus ambiciones, el fin de aquellos que hoy se salen con las suyas, con motivos y con formas cuestionables, fuera de integridad, el fin de aquellos que no son sinceros, el fin de aquellos que dicen una cosa de frente pero por debajo o de otra manera están haciendo cosas perversas, el fin de ellos será terrible, será destrucción. Pero aquel que elige a Dios como su refugio, Él encontrará bendición. Si usted está perdiendo el equilibrio, o quizás ya cayó, usted tiene que volver a Cristo. O si usted nunca ha conocido a Cristo y siempre ha vivido su vida como mejor cree que la debe de vivir, yo le digo, nunca funcionará. Jamás funcionará. Si tú dices, a mí me funciona, pues por tiempo limitado. Si tú quieres seguir por ese camino, el fin será la destrucción. Pero si tú rindes tu vida y vas y buscas su perspectiva, si tú entras en su presencia, vas a encontrar la bendición de Dios. Mira a los hombres de Dios, mira a Josué, mira a Habacuc, mira a Job. No lo entendieron todo, pero Dios les cambió su manera de pensar. Cuando miraron a Él, fue suficiente. Cuando miramos a Dios es suficiente. Cuando estamos en su presencia es suficiente. Las cosas no cambian. Las cosas están terribles. Quizás las cosas irán de mal en peor. Pero cuando miramos a Cristo sabemos que estamos en el lugar correcto. Elige al Señor soberano como tu refugio y entonces tú vendrás y nos contarás las maravillas que Dios ha hecho en tu vida.
cualquiera que sea la situación que estás viviendo ahora, yo te lo digo, si sigues tratando de entenderlo, si sigues dándole vueltas a ese asunto, solamente caminas hacia el precipicio. Y aun si tú has caído ya por tomar malas decisiones, yo te lo digo, hay gracia y hay esperanza mientras tengas vida. Ven a Cristo, Él es tu refugio. Él te dará la capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. He elegido al Señor soberano como mi refugio. Por lo tanto, yo contaré las maravillas que has hecho en mí. Señor, yo oro esto para mi vida y mi familia. Yo oro esto para aquel que está escuchando y viendo esta transmisión. Que podamos buscarte a ti, Dios soberano, como nuestro refugio. Y que el día de mañana vengamos y contemos las maravillas que tú has hecho. Y a ti sea por siempre y siempre toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un gusto haber estado con ustedes, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Tampico, queremos servirte mejor. Por eso, la información necesaria acerca de bodas, presentación de bebés y bautizos se encuentra en nuestra página web, confra.org.mx. Ahí mismo puedes ingresar tus datos y nosotros nos pondremos en contacto contigo. O si prefieres, en el módulo de información y oficinas, puedes solicitar la información y llenar tus datos físicamente. En Confra Tampico, queremos servirte mejor.